Ya son más de 30 años en los que nos congregamos en esta Asamblea General para, de manera casi unánime, exigir el levantamiento completo, inmediato e incondicional del bloqueo económico, comercial y financiero que de manera criminal es aplicado desde hace más de 60 años contra la República de Cuba y que afecta en todos los ámbitos de la vida al pueblo cubano. La comunidad internacional reconoce la ilegalidad de este bloqueo, que viola de manera flagrante toda norma de derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Un bloqueo que concentra el sistema de medidas coercitivas unilaterales más injusto, severo y prolongado que haya sido aplicado contra país alguno en la historia moderna. Se trata de un castigo colectivo calculado contra más de 11 millones de hermanas y hermanos cubanos que han decidido no doblegarse ante los chantajes y la coerción del régimen estadounidense. Se trata de un crimen planificado como parte de una política de máxima presión que tiene su raíz en la mentalidad supremacista de la doctrina Monroe y que sigue aplicándose sobre todo el continente americano hoy. Hoy ese bloqueo que se ha visto recrudecido tras la activación del título tercero de la ley Helms-Burton se constituye en el principal obstáculo para el desarrollo de esa hermana nación latinoamericana. A precios corrientes, durante más de 6 décadas, la aplicación del bloqueo en la isla ha provocado perjuicios cuantificables por más de $1.499.710 millones. Hoy, por 32ª ocasión, la Asamblea General de las Naciones Unidas fue el espacio donde la comunidad internacional respaldó el proyecto de resolución de Cuba sobre este tema, presentado en este organismo multilateral los días 29 y 30 de octubre. El informe de la Nación, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, se centra en el periodo de análisis que abarca del 1 de marzo del 2023 al 29 de febrero del presente año. El rechazo, condena y levantamiento de esta férrea política por parte de delegaciones de Estado, organizaciones, movimientos internacionales, que a pesar de ser agrupaciones de distintas naturaleza en cuanto a política, creencias y cultura, se evidenció de forma unánime. Debate Compartido le trae los detalles. El bloqueo contra Cuba se constituye además en una violación en masa de los derechos humanos de su pueblo. Ninguna familia cubana está exenta de sus impactos. Esto fue particularmente palpable en días recientes, cuando el sistema eléctrico de esa hermana nación se vio gravemente afectado, dejando a familias enteras sin servicio eléctrico durante días. Se trata de una consecuencia directa del bloqueo, celebrada en redes sociales por representantes estadounidenses, reconociendo así su responsabilidad por una política claramente criminal. Señor presidente, la arbitraria inclusión de Cuba en una lista unilateral del gobierno de Estados Unidos, señalándola como Estado patrocinador de terrorismo, merece una mención especial. Se trata de una grotesca obra de propaganda imperial que, sin tener algún fundamento en la realidad, manipula un tema de tanta sensibilidad solo para aumentar las agresiones a la nación cubana. Todo el mundo sabe que Cuba no tiene conexión alguna con el patrocinio del terrorismo, pero todo el mundo es amenazado para obedecer las órdenes del gobierno de Estados Unidos a riesgo de sufrir la coerción económica en su propio territorio. 9 meses de bloqueo equivalen al financiamiento estimado para cubrir las necesidades de construcción de nuevas viviendas en el país. Hoy hago uso de la palabra para expresar que México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba, por ser contrario al derecho internacional y ajeno a los valores sobre los que se basa la convivencia pacífica entre los pueblos de las Américas y el Caribe.
México considera que la restricción de exportaciones, la eliminación de determinados beneficios comerciales, el entorpecimiento de la entrega de asistencia humanitaria y los obstáculos para la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales son todas medidas injustificables e injustas que deben ser suspendidas. 4 meses de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para garantizar durante un año la entrega de la canasta familiar normada de productos a la población. La CARICOM sigue profundamente preocupada ante la continuación de la aplicación de estas medidas. Sus consecuencias debilitadoras siguen afectando injustamente al pueblo cubano en su vida cotidiana e impiden el desarrollo socioeconómico de la nación cubana. Reiteramos el llamado a que se retire a Cuba de la lista elaborada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América de países presuntamente patrocinadores del terrorismo. Esta clasificación no solo aísla a Cuba en el escenario mundial, sino que socava directamente el principio de no dejar a nadie atrás, una característica fundamental de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como tales. Por ello, señor presidente, exhortamos a los Estados Unidos a que oiga los llamados de la comunidad internacional. 25 días de bloqueo equivalen al financiamiento requerido para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos del país durante un año. El verdadero promotor y financista del terrorismo es el régimen de Estados Unidos, a quien exigimos que ponga fin a su doble moral y que excluya de una vez por todas a Cuba de una lista espuria en la que nunca debió ser incluido. En ese mismo orden, exigimos el fin de esta política anacrónica que, debido a su extraterritorialidad, afecta a todo país o entidad que mantenga de manera legal y soberana relaciones económicas, comerciales o financieras con la hermana República de Cuba. Es hora de corregir esta injusticia histórica y de poner fin a un delirio imperial que impone sus leyes nacionales sobre toda la comunidad internacional. Pese a esta realidad, el régimen estadounidense no logrará nunca su objetivo de convertir a Cuba en una colonia, pues el pueblo cubano está resuelto a ejercer su derecho a la autodeterminación, a la independencia y a la soberanía nacional. Señor presidente, respaldamos el proyecto de resolución contra el bloqueo a Cuba y concluimos haciendo un llamado a votar masivamente a favor de él, a votar por acciones concretas para levantar el bloqueo, a votar a favor de la independencia de Cuba, a votar a favor de la legalidad internacional y del multilateralismo y, por último, a votar a favor del fin de los proyectos neocoloniales de dominación que se valen de embargos y sanciones unilaterales que no tienen cabida en el siglo XXI. 18 días de bloqueo equivalen al costo anual del mantenimiento, sin incluir el combustible y las inversiones del sistema electroenergético nacional. Es escandaloso que los Estados Unidos, en lugar de poner fin a sus sanciones contra Cuba, las hayan acrecentado al incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. El bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba desde hace más de 60 años le ha costado a Cuba centenas de miles de millones de dólares en daños y ha causado una grave catástrofe humanitaria. Esos actos hegemónicos, sin duda, serán objeto de la condena de la comunidad internacional, que se manifestará al unísono. Nosotros siempre hemos practicado el multilateralismo, hemos defendido la justicia internacional, hemos apoyado a los países para que elijan su propio camino hacia el desarrollo según sus propias condiciones nacionales. Nos oponemos categóricamente a la hegemonía y a las políticas del poder. Exhortamos de nuevo a los Estados Unidos a que, de conformidad con los fines y principios consagrados en la Carta y con arreglo a las normas básicas del derecho internacional, de inmediato y plenamente levante el bloqueo y las sanciones impuestos a Cuba y que retire a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo. China y Cuba son buenos amigos, buenos camaradas y buenos hermanos. China valora sobremanera los esfuerzos de Cuba por mantener un orden internacional justo y razonable y por promover la solidaridad internacional y la cooperación. Media hora de bloqueo equivalen al costo de las sillas de ruedas eléctricas y convencionales que se requieren para atender a las necesidades del sistema de educación especial del país. La Federación de Rusia se suma a la intervención en nombre del Grupo
Unidos en defensa de la Carta de Naciones Unidas. Gracias al Secretario General de Naciones Unidas por el informe tan completo sobre esta cuestión. Nuestra postura de principios no ha cambiado. Con la gran mayoría de la comunidad internacional seguimos defendiendo firmemente el levante inmediato del embargo ilegal que ha impuesto Estados Unidos contra Cuba hace más de 62 años. Es completamente inútil el bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos le ha impuesto a Cuba, pues constituye un vestigio de la Guerra Fría. Socava la cooperación entre Cuba y las entidades multilaterales, impidiendo su plena participación en la cooperación internacional y regional, y también la división internacional del trabajo. Los Estados Unidos intenta presentar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Esta es una mentira, no tiene fundamento. 15 minutos de bloqueo equivalen al financiamiento necesario para cubrir la demanda de prótesis auditivas para los niños y adolescentes en situación de discapacidad que cursan la educación especial en el país. Queda demostrado una vez más que tumbar el bloqueo es un reclamo mayoritario. Esto fue Debate Compartido. Recuerde visitarnos siempre en nuestras redes sociales y el sitio web pcc.cu. Hasta la próxima.